Amigos del campo, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí damos comienzo a Ámbito Agrario, el programa de Delco Imagen relacionado con el campo. En esta oportunidad tendremos notas, comentarios, opiniones y por supuesto la entrevista especial de un amigo que nos ha venido a visitar y que seguramente será más que interesante la charla. Es el señor Horacio Amabet, en el cual ya vamos directamente a la nota. Bien, amigos del campo, estamos con Horacio Amabet, es el actual intendente de la localidad de Santa Anita, que también lo tenemos en nuestro programa Ámbito Agrario, en el cual le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar compartiendo con usted este programa de Radio Agropecuaria. Perfecto. Bueno, vamos a preguntarle a Horacio, sabemos de su apreciación por el tema del campo, por el tema rural. Nos han comentado que no solamente le gusta mucho, sino que vivió muchos años en el campo. Efectivamente, sí, cerca de Santa Anita, mi padre, ya mi abuelo tenía un establecimiento agropecuario, así que nos criamos en el campo, mis hermanos mayores fueron a la escuela rural, y en esos tiempos, estamos hablando de los años 52, 53, bueno, vivíamos a 15 kilómetros de Santa Anita, una zona de colonia de alemanes del Volga, donde la escuela rural, primero había que enseñar a hablar castellano. Había en ese tiempo, en esa escuela, mi padre donó el terreno para que se haga y ayudó, colaboró con los vecinos, se hizo en el año 50. Primero las maestras tenían que enseñar a hablar a los chicos del campo que, sus padres venían de Rusia, alemanes del Volga, así que la enseñanza era muy dificultosa. Mi padre en ese sentido dijo, bueno, a mi madre que la trasladó a Paraná para que nosotros pudiéramos en ese momento recibir una educación de un nivel superior, pero cuando teníamos un fin de semana o un feriado, siempre en el campo. ¿Qué apreciación tiene de esa época y cuál es la variable actualmente en lo que usted considera en el campo? Ha cambiado totalmente, desde el tipo de trabajo a la población rural. Yo recuerdo en ese tiempo, por ejemplo, en ese momento había muchos colonos que arrendaban y vino la época de los desalojos rurales, el año 68, un decreto del gobierno militar de Onganía que terminó con los arrendamientos rurales. Y fue un drama en la zona de Santa Anita porque más de 200 familias de un día para otro tuvieron que emigrar con todo ese drama que es tener que insertarse en las ciudades, algunos en Concepción, Uruguay, otros en Buenos Aires, otros llegaron a Santa Anita, pero fue una despoblación muy grande en esa zona. Así que yo recuerdo que era muy poblado antes de que ocurriera eso. Y había toda una vida en el campo, desde los bailes familiares, y que se hacían en los patios de las casas, con un sol de noche colgado en un paraíso, y algunos que tocaban el acordeón, pero no más de 5 o 6 piezas, lo que pasa es que aplaudían, lo repetían y seguía el baile. Bueno, esa era parte de lo pasé, parte de la infancia, ¿sí? Y después vi los distintos procesos o evolución es decir, mucha ganadería había en un tiempo en la zona de Santa Anita, después pasó a la agricultura, pero una agricultura que primero se araba, después se disqueaba, después se pasaba a un rastrón, después una rastra, con muchos procesos, hasta que después vimos los años 90, ya esta revolución verde que significó la siembra directa y la maquinización del campo, ¿no es cierto? Ahora con la siembra directa
aplicación de herbicidas y un equipo de siembra, 2 personas pueden sembrar 600, 700 hectáreas. Y antes se precisaban 3, 4 tractores, turnos de tractores, mucho más trabajo y ocupaba más mano de obra, naturalmente. La fiesta de la trilla, la tan famosa ahí en Santa Anita, seguramente evoca todo ese tiempo, ¿no? Totalmente. Es un homenaje a los abuelos, a los bisabuelos de los hijos, que ya son hombres de más de 60 años los que iniciaron la fiesta, que fue un homenaje a sus abuelos, que en realidad fueron los fundadores de Santa Anita, colonos, que convocó el padre Becher. En la zona de Crespo habían quedado familias de inmigrantes sin acceder a la tierra, eran colonos pobres, y el padre Becher, que fue un pionero, salió como a la traviesa a querer comprar. Las tierras tenían otro valor en ese tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1900, a comprar tierra, y se enteró que un inglés, lo que es actualmente Santa Anita, era una estancia. Y a través de esas empresas que compraban cereales, le otorgaron una hipoteca y compró 5.000 hectáreas. Y ese es el origen de Santa Anita. Después adquirió otros lotes, fue adquiriendo, los fraccionaba en 50 hectáreas y los daba a pagar con trabajo a los colonos que habían estado sin tierra. Entonces ese fue el origen de Santa Anita, colonos que venían a trabajar la tierra. ¿Cuántos colonos tiene Santa Anita aproximadamente ahí en lo que es la periferia de la ciudad, de la localidad? Bueno, ahora la población del campo se ha reducido mucho, pero la gente que queda son pequeñas fracciones que se dedican fundamentalmente a la agricultura, ha sido digamos, la posibilidad de seguir viviendo en el campo, el galpón de pollo, el parrillero, con trabajo de granja, por supuesto, siempre están, la quinta y otras cosas, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la agricultura fue que permitió que esa gente pudiera seguir viviendo en el campo. Y lo otro, que se produjeron desalojos, se transformaron en grandes extensiones de tierra, que generalmente los dueños no viven en la zona y arriendan a distintos productores agropecuarios que trabajan la tierra y pagan un arrendamiento. ¿Se ha visto más en la parte agrícola o en la parte ganadera en la evolución de Santa Anita? Se ha visto más en la parte agrícola, no obstante la ganadería que queda es una ganadería de calidad. Hay un establecimiento de Baggio, de Alejandro Baggio, que tiene una cabaña bastante cerca de Santa Anita, de muy buena calidad, con reproductores, de buena genética. Y los pequeños agricultores con 25, 30, 50 hectáreas han hecho una muy buena combinación entre el galpón de pollos y la ganadería. Muchos de ellos con la cama de los galpones han abonado sus campos, y eso le ha triplicado el rendimiento de su tierra, porque las pasturas crecen con mucho vigor, con mucha fuerza, y pueden tener 4 o 5 animales por hectárea. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de Horacio Amabet, candidato en esta oportunidad a senador provincial. Exactamente, sí, efectivamente yo he sido en varias gestiones intendente de la localidad de Santa Anita y nunca había ocupado un cargo público fuera de mi pueblo, que es Santa Anita, ¿no es cierto? Pueblo por adopción. Y la verdad me retiraba ya
a mi casa, por supuesto no me iba a quedar, a pesar de ser un hombre grande ya, soy muy activo y iba a retomar la actividad empresarial que la abandoné porque cuando me decidí dedicar a partir del 2003 al municipio, lo hice totalmente. La actividad de administración rural, que la ejercí mucho tiempo, la dejé de lado, la realiza un hermano mío, y pensaba retomar en parte ese trabajo. Y bueno, a último día, digamos, llegó una llamada al gobernador invitándome a que quería que fuera el senador departamental, y como estoy convencido que es un proyecto muy serio del gobernador Bordet, acepté esa responsabilidad que no es menor porque el departamento de Uruguay es un departamento grande, con muchas localidades, que hay mucho por hacer en los caminos terciarios, en los caminos secundarios, hay déficit en la parte vial, fundamentalmente la red terciaria, ¿no es cierto? Y bueno, eso ha sido uno de mis digamos, mayores puntos a atacar en la zona mía, y trataré de replicarlo en el departamento. Yo he hecho más de 30 kilómetros, 40 kilómetros, pero de a 2, 3 kilómetros para los accesos a las granjas avícolas, siempre trabajando en conjunto. Me gusta el trabajo del equipo y la coordinación del trabajo. Yo estoy convencido que por la cantidad de recursos que se precisa, se necesita el esfuerzo conjunto. Vialidad solo no puede, el municipio solo no puede, los productores tampoco. Entonces, hay que coordinar esos factores y uno, por supuesto, lo primero que por ahí se escucha, bueno, pero yo pago mi impuesto, tengo derecho a tener caminos, y en cierta forma eso tiene un marco de razón. Pero yo creo que, dadas las circunstancias, vale la pena hacer un pequeño esfuerzo para colaborar en decir, bueno, vamos a hacer 5 kilómetros, hay 10 frentistas. El municipio pone el 30%, Vialidad pone el 50%, y bueno, falta el 20%, lo ponen los productores. Se puede establecer que a través de combustible para el acarreo del material o de funcionamiento de alguna herramienta, en fin, o trabajo con herramientas para levantar los caminos, en fin. Yo creo que hay que buscar de entre todos colaborar. Y estoy convencido que se puede hacer cuando las cosas son claras y la gente ve la seriedad del trabajo, no es mezquina para aportar. Inclusive yo les puedo decir que la gente que menos tiene a veces es la más generosa. Yo he encontrado personas con 17 hectáreas que tienen una granja y dicen, no, ¿qué hay que poner? Yo no, así no puedo trabajar, preciso, y hacen el aporte, por supuesto, proporcional a su capacidad contributiva, ¿no es cierto? Pero creo que eso voy a tratar de, por lo menos, intentarlo. Veo que el gobernador en las conversaciones varias veces lo ha planteado personalmente y en público, que va a llegar, en caso de ser reelecto, que creo sinceramente que seguro que va a ser reelecto, va a encarar ese tema de los caminos terciarios en sus próximas gestiones. Horacio Mabel, aparte de los caminos, que también lo relató y que también tiene en mente, ¿qué otra propuesta tiene para el campo en esta oportunidad? Bueno, generalmente las políticas no las dicta ni siquiera la provincia, las políticas agropecuarias, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el campo hay una muy buena generación de gente que invierte, que arriesga su dinero y que merece tener reglas claras para trabajar, y creo que en ese aspecto el sistema crediticio tiene que funcionar adecuadamente.
los plazos del campo son plazos largos, son inversiones mayores, cualquier herramienta sale mucha plata, entonces se precisa para amortizar esa inversión, se precisa tiempo. Y para eso tiene que existir tiene que haber una asistencia crediticia para que ese productor invierta y produzca. Así que me parece que, bueno, en la medida de lo posible, influir para que haya políticas para que el campo pueda invertir y que fundamentalmente si hay precios razonables, es decir, hay muchas variables que influyen, ¿no es cierto? Yo he visto fundirse productores en épocas que no había retenciones, cuando en el 1 a 1, por ejemplo, no había retenciones y sin embargo muchos productores se fundían, porque si el precio es muy bajo, si los insumos son caros y el cereal no vale, es imposible que esa producción salga adelante, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que independientemente de los instrumentos, toda persona que trabaja, que produce, sea un productor o un empresario, tiene que haber rentabilidad. Si no hay rentabilidad en la actividad, es imposible. No se precisa la rentabilidad extraordinaria, qué sé yo, por ahí me acuerdo en épocas que la avicultura era un furor y de golpe todo a hacer carne de pollo, es decir, creo que la ganancia tiene que ser razonable, y el hombre de campo tiene, el cambio climático también influye, los riesgos agropecuarios son muy grandes. Yo creo que se tiene que ir a un sistema de seguro en materia agropecuaria, porque el paquete tecnológico es muy grande, se arriesga mucho, y un fenómeno meteorológico, una catástrofe, puede arruinar. Es muy difícil levantarse, por ejemplo, como la sequía del año pasado, que castigó y endeudó a muchísima gente, y endeudó en dólares, porque el productor, al no haber créditos, toma los créditos los que dan los insumos, y dan los insumos en valor dólar, y quedan debiendo dólares. Así que, cualquier cultivo, una hectárea de cultivo, es mucha plata, desde la compra de la semilla, al fertilizante, porque actualmente se usa un paquete tecnológico con urea, con fósforo, con darle al campo, porque si uno obtiene la cosecha y no repone, los campos se van debilitando, ¿no sé? Bien, Horacio, nos quedaría muchísimo tiempo más hablando, pero lo vamos a comprometer para otra oportunidad. ¿Cómo no? Si quiere agregar algo más. No, un gusto haber estado charlando y compartiendo algunas de las experiencias que uno ha tenido en el transcurso del tiempo, desarrollando la actividad agropecuaria o cercana en Santa Anita, una zona que si bien estoy en el municipio, uno ve pasar la actividad permanentemente. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, así pasaba por ámbito agrario Horacio Amabet, el intendente de Santa Anita, que ha venido a visitarnos en esta oportunidad. Bien, amigos del campo, esto ha sido la nota a Horacio Amabet, que tan gentilmente nos ha venido a saludar, a visitar y por supuesto a traernos esas reminiscencias del campo aquí en la zona de nuestra región. Una ciudad entrerriana deberá ofrecer a sus ciudadanos alimentos orgánicos y de la región.
A partir de un proyecto del edil Mariel Folonier de Cambiemos, el Consejo Deliberante de Villa Elisa sancionó la ordenanza en 1938, estableciendo el funcionamiento en la jurisdicción de la municipalidad de un mercado con alimentos de estas características. Este espacio deberá desarrollarse como mínimo 2 días por cada mes, los cuales deberán ser sábados y o domingos y o feriados. El Departamento Ejecutivo Municipal, en virtud de la evolución de esta iniciativa, queda facultado para ampliar esa cantidad de días, en tanto como locación se fijó el anfiteatro de la Plaza Moreno según la cantidad de productores, agricultores, participantes y la demanda del mismo. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos y el INTA Paraná elaboraron un informe económico de maíz 2018-2019 utilizando los rindes promedios obtenidos y con datos de precios y comercialización. La campaña 18-19 para Entre Ríos fue una de las mejores de los últimos años, tanto en superficie como en rendimiento. Se dio cuenta en el informe de superficie que la presente fue la mayor de los últimos 18 años, unas 360.900 hectáreas, correspondiendo al 90% de esa superficie a maíz de primera, mientras que el rendimiento promedio provincial para el maíz de primera es el máximo de los últimos 6 años, 8.000 kilogramos por hectárea. Los resultados se presentan para las 4 zonas en las que se encuentra dividida la provincia: norte, departamentos de Villaguay, Federal, Feliciano y La Paz; este, departamento de Federación, Concordia, San Salvador y Colón; oeste, departamentos de Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá; y sur, departamentos Tala, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. Para la zona norte, cuyo rendimiento promedio fue de 7.460 kilos por hectárea, el productor, para cubrir los costos, requirió 3.790 kilogramos por hectárea en el caso de la siembra en campo propio y de 4.510 kilogramos por hectárea en campos arrendados, con un precio de referencia del maíz de 5.749 pesos. En la zona este, el rendimiento promedio para el maíz de primera fue de 6.170 kilogramos por hectárea y un productor promedio de la zona requirió unos 3.770 kilogramos por hectárea para cubrir los gastos en campo propio y con alquiler unos 4.500 kilos. En la zona oeste, el rinde promedio es de 8.220 kilogramos por hectárea, el más grande de las 4 zonas, y el precio de referencia necesitó de 3.940 kilogramos por hectárea o 4.990 kilogramos por hectárea en campo arrendado. En la zona sur, el rendimiento promedio es de 8.210 kilogramos por hectárea en promedio, y con ese rendimiento se cubrió los gastos de 4.130 kilogramos por hectárea necesarios en campo propio y de 5.240 kilogramos por hectárea de campo arrendado. En Entre Ríos finalizó la cosecha de soja de primera, cuya superficie sembrada en el ciclo 18-19 fue de 729.900 hectáreas. El rinde promedio provincial registra un crecimiento del 36% en relación al último quinquenio. Así lo informa la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde además señalaron que el rendimiento promedio se ubica alrededor de 3.000 kilogramos por hectárea en relación al promedio de los últimos 5 años, que es de 2.200 kilogramos por hectárea. Se registra un incremento del 36%. Por lo tanto, se estima que la producción de soja de primera ascenderá a 2.183.700 toneladas, lo cual representa una disminución del 8% en relación al promedio del último lustro. Por otro lado, el CIBER reportó que el avance de la cosecha de soja de segunda se ubica en el 85% de las 372.100 hectáreas implantadas en la provincia de Entre Ríos. El rendimiento promedio actual se posiciona en 2.300 kilogramos por hectárea. No obstante, los colaboradores reportan que faltan cosechar los lotes con menor potencial, por lo cual se estima que este valor tendería a disminuir.
Un grupo de 130 productores rurales reunidos en la noche del miércoles en la ciudad de Crespo acordaron una tregua de 10 días con el gobierno provincial hasta que se pueda emitir un nuevo decreto en el marco del conflicto suscitado por el fallo que prohíbe las fumigaciones alrededor de escuelas rurales. De esta manera quedó en suspenso el pedido de los ruralistas de base para que se tomen acciones gremiales tales como cortes de ruta, convocar en la zona del túnel subfluvial o concretar nuevamente en la Casa de Gobierno, según se indicó desde la mesa de enlace integrada por la Federación Entrerrianas de Cooperativas, FADECO, la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina. Se llegó a un punto intermedio hasta después de las elecciones generales el 9 de junio. Así quedó establecido en un comunicado que alude al nuevo decreto que se acordó confeccionar luego de una reunión entre la patronal del campo y la Secretaría de Producción y también la Fiscalía. Ante la suba de precios de los productos de la canasta básica alimentaria, el acceso a una buena alimentación se complica para muchas familias en la Argentina. Algunos de los productos básicos resultan inaccesibles y entre ellos se destacan los lácteos, que subieron por encima de la inflación media en los últimos años. En lo que respecta a la leche, según datos del Ministerio de Agroindustria, el consumo se redujo en el último año y ante el precio que se paga por litro en los supermercados, mucha gente está volviendo a comprar leche suelta en botellas o en damajuanas. Según pudo saber el 11, en la ciudad de Paraná hay muchas personas que revenden leche suelta que compran directo de los tambos de la zona y la demanda es cada vez mayor. Tal es el caso de Damián, quien 2 veces por semana va hasta un tambo de la zona de Tesano Pintos y la revende a vecinos y conocidos. Según contó, empecé a comprar para consumo personal un amigo que vende leche directa del tambo y después vecinos y conocidos me empezaron a pedir. Entonces pidió a su amigo el contacto del tambo y así comenzó con el negocio. Damián vende el litro de leche a 30 pesos, creo que es un precio justo, dijo, y contó la logística. Voy al tambo en mi vehículo particular y busco la leche que transporto en bidones de 20 litros. La leche sale refrigerada del tambo y cuando llego a casa la refrigero otra vez. Después la gente viene a mi casa a buscarla. Me dicen que es muy barata y por eso me compran. Sé que hay otros revendedores que la tienen más cara, pero a mí me sirven para revenderla a ese precio, destacó. Sobre las recomendaciones a la hora de consumir leche cruda, el hombre dio cuenta que lo primero y principal es hervirla y después conservarlas en botellas. Esta leche, una vez hervida, te dura hasta 8 días en la heladera. Hay gente que la frisa. También hay quienes aprovechan la gordura para hacer manteca y me han comentado que hasta hacen ricota. Damián tiene clientes fijos, principalmente familias numerosas, que compran desde 5 litros hasta 10 litros o 15 también por semana. Consultado sobre el precio que paga en el tambo, explicó: nos venden la leche al precio que ellos quieren o al que pretenden ganarle y nos pueden vender a un costo más alto de lo que pagan los productores grandes de leche. Por eso les conviene vender así. En el tambo donde voy hay mucha gente que también compra para revender y para consumo personal. En Paraná hay mucha gente que vende, afirmó. En su caso particular, vende como mínimo unos 100 litros por semana. Y esto ha sido todo, amigos del campo. Muchísimas gracias nuevamente por estar juntamente con nosotros. Nos reencontramos el próximo viernes. Dios los bendiga y que tengan un muy buen fin de semana.